Te damos la bienvenida a la Iglesia Bautista Emanuel de la ciudad de Chihuahua. Oramos para que Dios hable a tu corazón y renueve tu vida. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 5, dice así: Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, os recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. En este capítulo 6 y el siguiente capítulo 7, Pablo estará mencionando, ahora el tema será cómo vive un creyente y por consecuencia, cómo vive una iglesia que se encuentra reconciliada con Dios. En estos primeros versículos, Pablo hablará acerca de lo que es la gracia que nosotros ya recibimos, que precisamente como colaboradores suyos, como colaboradores de Dios, y ahora que esa gracia, ¿qué es lo que va a provocar en nuestras vidas? ¿Qué ha hecho la salvación en nuestras vidas? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas? Qué curioso pensar que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero no nos domina. Qué curioso pensar que Cristo nos ha salvado, pero que el Espíritu Santo en nuestras vidas es un espíritu inoperante. Lo curioso es de que si el mismo espíritu que mora en nosotros es el mismo espíritu que con ese poder resucitó a Cristo de los muertos, es ese mismo espíritu que hizo los milagros que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento por medio de Jesús, incluso por medio de algunos de los apóstoles. Hermano, creo que ese espíritu, si es el poder que revivió a Jesús en vida, si ese es espíritu que ha hecho los milagros o que hizo en su momento los milagros, creo que nosotros puede hacer muchísimas cosas. Lo mencionaba hace tiempo, si ese espíritu levantó a Cristo de la tumba, creo que a nosotros nos puede levantar los domingos de la cama para venir temprano al culto. Creo que puede hacer muchísimas cosas en nosotros. Entonces aquí no se separa la obra de Dios en nuestras vidas, no se separa el obrar de Dios, el poder del Espíritu Santo obrando para santidad y para reconciliación y restauración en nuestras vidas, no se separa de la salvación que ya se ha efectuado. Ese mismo poder que nos salvó es ese mismo poder ahora que nos restaura y que nos renueva y que nos cambia la vida. Es ahora lo que Pablo va a hablar. No podemos separar la reconciliación con Dios de la vida eclesiástica ni de la vida social del creyente. ¿Cómo vive una persona reconciliada en su iglesia? ¿Cómo vive una persona reconciliada con Dios en la misma sociedad? Hoy veremos que esa reconciliación del creyente con Dios se vive dentro de la iglesia, pero también se refleja fuera de la iglesia. En estos primeros versículos que estudiaremos, Pablo hablará de que esa reconciliación con Dios nos lleva y nos conduce a una vida de un ministerio, de un testimonio que se expresa por medio del sacrificio. Por medio del sacrificio. Posteriormente, Pablo, ya en los siguientes versículos, hablará de cómo esa vida de reconciliación se expresa también por medio del servicio y de los dones, para posteriormente también hablar de cómo esa vida de reconciliación nos hace pensar únicamente en que estamos afiliados a Dios, en que estamos únicamente con Dios, y todo lo que el creyente hace es precisamente para fortalecer esa reconciliación con Cristo. Aquí valdría la pena siempre preguntarnos, ¿cómo esperamos que sea la relación del creyente en la misma iglesia? ¿Cómo nos gustaría a nosotros que fuera la relación entre cristianos? Como empresas, los que estamos aquí, los que trabajamos en una empresa, creo que a veces hasta nos cansamos cuando el mismo negocio nos dice, somos una familia. Y luego dice uno, no hombre, pues será la familia Peluche, porque se mantienen unos gritando, o será la familia Adams, puro monstruo, o una familia totalmente disfuncional. Y así decimos, es que somos una familia. Y bueno, sí, pues ¿cómo esperamos que se comporte uno entre familia? Y la iglesia somos precisamente, ahora sí, una familia donde Cristo, donde Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos.
¿Cómo se comporta una iglesia y cómo son las mismas relaciones entre hermanos? Porque la iglesia debería ser un lugar donde se experimenta la comprensión, la paciencia, la misericordia, la gracia de Dios, obviamente sin separarla de la verdad y de la justicia de Dios. El creyente vive en la verdad y experimenta la justicia de Dios y es un creyente justo que vive acorde a lo que Dios quiere. Sí, por supuesto, pero no de una manera religiosa en la que se tiene que hacer de manera automática como si fuera una manda o esperando recibir un favor de Dios porque me porté bien. No, es porque Cristo precisamente ha renovado nuestras vidas. ¿Y cómo vivimos esa vida? ¿Cómo la manifestamos? Por medio de la comprensión, de la paciencia, de la misericordia y de la gracia que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes. La iglesia debe de ser un refugio de amor, pero también un refugio de verdad. Somos transformados por medio del amor de Cristo, pero la verdad es lo que nos dice a qué es lo que debemos aspirar. Sí, somos transformados, pero ahora, ¿en qué? ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Y es lo primero que va a expresar Pablo. Lo primero que va a expresar Pablo en esto es de que nada de este cambio, hermano, va a suceder en nuestras vidas si la gracia no está presente. La gracia de Dios nos salvó, sí, pero la gracia de Dios también es esa gracia que experimentamos día con día para restauración. La iglesia, podemos ver en los primeros 2 versículos, que la iglesia recibe y expresa la gracia de Dios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hermano, claramente somos salvos por gracia, y sabemos que somos salvos por gracia. La misma gracia que nos reconcilia con Dios es la gracia que nos da Dios para expresarla dentro de la misma iglesia. Si la iglesia que ha sido salva por medio de esa gracia representa la ley o presenta únicamente la ley y el castigo, pues uno dice, bueno, entonces ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A experimentar la gracia o a vivir en la ley o a vivir el castigo? Los fariseos, ¿cómo vivían? Vivían basados en la ley y esa misma ley provocaba que ellos se creyeran superiores a los demás. Pero la gracia, hermano, ¿qué nos muestra? La gracia nos muestra ese favor inmerecido, que es solamente una división, pues 2 divisiones. Es Dios y nosotros. Nada más. Todos los que hemos recibido la gracia de Dios estamos igual en la misma condición delante de Dios. No hay que, mira, el que cumplió la ley está más arriba de otro. Mira, es que este sí llega temprano y este sí hace esto y este sí hace el otro. Está por encima. No, hermano, no hay ningún cristiano por encima del otro. No hay ningún creyente que esté capacitado o que él mismo se crea calificado para estar siempre por encima de alguien más. No. Es la gracia que nos reconcilia con Dios, pero también nos capacita para expresarla dentro de la iglesia. ¿Cómo? Por medio de la comprensión, por medio de la paciencia, por medio de la exhortación, por medio de una confrontación en gracia, porque el objetivo no meramente es el cumplimiento de la ley. Cuando la exhortación es con gracia, es una exhortación con base en la reconciliación con Dios. No es, tú tienes que cumplir la ley. No es una exhortación que nos lleva, es que tienes que cumplir la ley porque así dicen los 10 mandamientos. No, estás alejado de Dios y necesitas reconciliarte con Él. Es precisamente, y esa va a ser precisamente la base de toda exhortación. Este pasaje es una división natural. Recuerden, el pasaje anterior nos dice que somos nuevas criaturas, que estamos reconciliados con Dios, que somos embajadores de Cristo. ¿Y cómo comienza este versículo? El versículo 1, así pues, haciendo una división, unido lo dicho anteriormente en el capítulo 5, ahora sí, así pues, nosotros como colaboradores suyos. Hermano, esta no es una epístola pastoral, a diferencia de Timoteo, Tito, Filemón, donde es una exhortación directa de Pablo hacia estos mismos personajes. Aquí es una exhortación a toda la iglesia. Toda la iglesia somos colaboradores de Dios.
Somos labranza de Dios, edificio de Dios. Todos nosotros, no está hablando de un creyente élite, no está hablando de un creyente el mero papas fritas, no está hablando de alguien que es mejor que todos, no. Todos los creyentes somos colaboradores suyos. ¿Por qué? Porque hemos recibido por gracia. Y es lo que dice, los exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí, en este capítulo, lo dicho en el capítulo 5, ahora los corintios tienen que expresar esa gracia. Una gracia que salva, pero una gracia que salva no va a dejar una obra incompleta. Una gracia que salva va a ser una gracia que transforma. Por eso dice, no recibáis en vano. ¿Usted ha hecho cosas en vano? ¿Que se ha esforzado por regalar algo? ¿Que se ha esforzado por hacer un bien a la otra persona y en su momento se da cuenta que la otra persona, lo que usted le dio, el tiempo que usted invirtió, el gasto que usted hizo, el pensar en eso, usted resulta que, pues ¿de qué sirvió? Pues de nada. ¿Por qué? Simplemente porque la otra persona no utilizó adecuadamente lo que usted le dio. Y eso es precisamente cuando decimos que abusamos de la gracia. ¿Qué es el hecho? ¿A qué nos referimos cuando una persona dice abusamos de la gracia? De que no le estamos utilizando, hermano, no le estamos aprovechando. Y la gracia no es ese permiso para pecar, al cabo estoy en la gracia. No, al contrario, es utilizar los recursos que Dios nos ha dado para su gloria. La gracia nos salva, nos transforma, pero por eso mismo, hermano, esa salvación que Dios ha hecho en nosotros, para misma santificación, para misma restauración, para poder estar nosotros con Él en esa eternidad, hermano, no la podemos tirar a la basura. No la podemos recibir en vano. Le tenemos que dar ese uso adecuado, la tenemos que aprovechar en cuanto a nuestra relación con Dios. Y es lo que Pablo ahora va a explicar, cómo se expresa la gracia transformadora y salvadora de Dios en la vida del creyente. Da a entender que la gracia no es algo que se puede hacer a un lado. Nos da a entender que la gracia no es algo que no se puede tomar en cuenta. Porque la gracia es ese don de Dios que nos transforma y por lo tanto nos ha salvado y nos beneficia y nos bendice a todos. Hay un hermano, el hermano Abraham Cervantes, y en su momento el hermano ha estado predicando y ha estado aquí con nosotros. Y el hermano tiene una frase: viva la gracia, así dice. Siempre que Abraham termina de redactar algo, un mensaje importante, una publicación que él hace en redes sociales, siempre Abraham termina, el pastor Abraham, no va a ser y nos escuche, ¿verdad? El pastor Abraham siempre termina, viva la gracia. Y una de las veces, un hermano, en una de las publicaciones de Abraham, dice, un hermano pone, como dijo el que le, viva la gracia, escribió el que le convenía. Y yo nomás le puse en la publicación del hermano, la gracia nos conviene a todos. Sencillo, simple. La gracia nos conviene a todos. Hermano, es que puedo abusar de la gracia, hermano, como si la gracia se acabara. Como si la gracia se terminara. El problema no es que la gracia se acabe. El problema es que la gracia se termine. El problema es que la desaprovechamos. El problema es que la desperdiciamos. Es como una fuente de agua. Usted tiene el agua abierta y usted puede decir, bueno, es que esa agua no se va a acabar. Usted deja abierta la llave del agua y sigue saliendo y puede decir, no se va a acabar, pero creo que todos nosotros diríamos, qué desperdicio. ¿Qué desperdicio? ¿En qué se está usando? En nada. Y ahí está el agua y ahí está saliendo. Hermano, tenemos que ver así la gracia de Dios. La gracia de Dios está saliendo, la gracia de Dios está fluyendo. La gracia de Dios se está derramando en su iglesia constantemente. Dios abre la llave de gracia abundante para una copa que rebose, como dice el salmista. Hermano, tenemos que aprovechar el agua. Mi suegro tiene algo, me llamó mucho la atención cuando supe de esto, porque allá en Casas Grandes, unos tiempos en los que estuvo hace unos años, con lluvias, pues puso un tejabán en el patio y obviamente cuando llovía, pues el agua descendía.
¿Y qué cree que hizo mi suegro? Puso tambos, puso botes para aprovechar el agua de la lluvia. De tal manera que incluso el agua de la casa o el agua de la llave, pues no era usada para regar los árboles, porque él aprovechó el agua de la lluvia. Hermano, ¿para qué utilizamos la gracia de Dios? Estamos aprovechando la gracia de Dios, estamos aprovechando ese poder de Dios depositado en estos vasos de barro. O simplemente, ahí está lloviendo, se está tirando el agua, pues ¿qué hacemos? Pues nada, qué bonito se ve. Qué bonita se ve la lluvia, sí, qué bonita se ve la gracia. ¿Cómo se aprovecha? ¿Cómo se utiliza? Eso es lo que Pablo nos está exhortando aquí. No podemos decir que la gracia es efectiva para la salvación y no utilizar esa fuente inagotable de agua viva, de gracia en la vida diaria. La gracia se expresa en la salvación y la nueva vida en Cristo. Si soy salvo por gracia, también soy renovado, restaurado y santificado por gracia. Es esa misma fuente de agua que opera para todo. Es esa misma gracia derramada para salvación, pero también renovada, restaurada y santificada. Entonces, la pregunta importante, ¿por qué no soy renovado? ¿Por qué no he sido restaurado? ¿Y por qué no estoy santificado? Porque no he experimentado la vida nueva que Cristo me ha dado. Porque aunque sé que soy nacido de nuevo, ¿por qué no vivo como una nueva criatura? Porque no me he renovado constantemente, porque siento que no me estoy restaurando, porque sigo batallando, porque no me santifico, porque siento que como creyente estoy estancado. Precisamente por eso, hermano, porque no estamos aprovechando esa fuente inagotable de gracia. Está cayendo en vano, sin regar nada. A diferencia de la sociedad del creyente, manifiesta la gracia a pesar de que la gente sin Cristo no pueda manifestar gracia hacia el creyente. Usted en su trabajo, usted con sus personas, con sus conocidos que no tienen a Cristo, usted es un creyente que manifiesta la gracia. O decimos, bueno, al menos eso esperamos, ¿verdad? Manifestamos la gracia para los que no son creyentes, sabiendo que ellos no van a manifestar su gracia, la gracia de Dios hacia nosotros por la sencilla razón de que no la tienen. Por lo tanto, usted no espera un amor incondicional de uno creyente. Por lo tanto, usted no espera el carácter de Cristo en un no creyente. Cuando un no creyente le dice a usted, no te voy a perdonar, usted puede decir, bueno, pues sí es cierto, pues no tiene el perdón de Cristo, no tiene la misericordia de Dios. Es normal que no perdone. Es normal que viva es normal que viva queriendo vengarse. Es normal que viva queriendo hacer un mal a otra persona. ¿Por qué? Porque ese no creyente no tiene la salvación. Por lo tanto, no tiene la gracia de Dios. Eso es normal, hermano. Pero en la iglesia es diferente. En la iglesia sí la debo de esperar. En la iglesia sí debo de esperar la gracia de Dios. En la iglesia sí debo de esperar la misericordia de Dios expresada por medio de usted hacia mí, hacia otro creyente. En la iglesia sí se espera. Hay personas que para no ser lastimadas dicen, no espero nada de nadie. Así como en la serie de Malcolm, el de en medio, el Dewey, nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. No, hermano, sí esperamos algo del creyente, porque la gracia de Dios inagotable ha sido derramada y esperamos como creyentes aprovecharla para bendición de otro hermano. Por lo tanto, en la iglesia se expresa, pero también se experimenta la gracia de Dios, a diferencia de los no creyentes. En la iglesia, el fruto de Dios, el fruto de la gracia, es donde se debe de experimentar a plenitud. Es donde el carácter de Cristo se refleja en las relaciones que tenemos como creyentes. Hermano, no tiremos a la basura la gracia de Dios. No recibamos en vano la gracia de Dios. Pablo no les está ordenando a manifestar la gracia. Les está exhortando a que ahora es algo lógico. ¿Tienes de dónde tener la gracia? Oiga, pastor, es que pasó esta situación y este conflicto, o pasó esta situación con otra persona, o X. Y es que no puedo.
Ahí está la fuente inagotable de gracia. No puedo, o muchas veces el no puedo es el disfraz del no quiero. No quiero ir a la gracia, porque entendemos también que es una lucha contra la misma carne. De que sí, en la carne no quiero, pero en la gracia Dios puede. Anteriormente el apóstol Pablo, si dijo, no es en sí nosotros o no en nosotros, es en él sí y en él amén. Es en Cristo, es en su gracia por la cual el creyente puede expresar el fruto. Pablo aquí en esta ordenanza les dice, pues es que esto ya es una manera de vivir. Esto es algo que se va a producir en ustedes. Es un fruto. ¿Y qué hace el fruto? El fruto nace, el fruto crece, el fruto se desarrolla, el fruto no se queda estancado. Hermano, la gracia de Dios, el fruto del Espíritu debe de crecer en medio de la congregación. Debe de crecer en medio de la iglesia e incluso en medio de donde hay cualquier creyente. Pregunta, entonces, ¿por qué decimos que a veces es imposible hacer algo? ¿Será porque se nos dificulta depositarnos en Dios? ¿Se nos dificulta reconciliarnos primeramente con Dios? Porque Pablo lo ha hablado ya en el capítulo anterior. Nuestro problema para desarrollar el carácter de Dios es un problema primeramente de reconciliación con Dios. Muchas veces nosotros decimos, es que no quiero perdonar. ¿Por qué no quieres perdonar? ¿Estarás enojado con el hermano o estarás peleado con Dios o renegando con Dios por la orden que Dios te ha dado? Si se fija, no es un problema primeramente con el prójimo. Primeramente es un problema de reconciliación con Dios. Usted no va a poder perdonar al prójimo, usted no va a expresar la gracia de Dios para con el prójimo si primeramente la reconciliación de Dios con nosotros no ha sido efectuada. El problema más grande del creyente y de la humanidad es la falta de reconciliación con Dios. No vea al otro, no vea al prójimo, vea hacia usted delante de Dios. Si vemos al prójimo, sí va a haber razones para justificar nuestro error. Porque le podemos decir, es que el otro lo hizo, es que él, y depositar esa justificación en el otro. Pero si miramos al prójimo, siempre va a haber eso. Pero hermanos, si miramos a Dios, y como dice Isaías, vengan, pongámonos a cuentas. En esa reconciliación con Dios, hermano, el que se va a tener que humillar soy yo. El que le va a pedir perdón a Dios, voy a ser yo. Ahí es donde comienza principalmente esa reconciliación que se va a efectuar ahora y por consecuencia con el prójimo. El fruto del Espíritu nace dentro de la congregación y debe crecer dentro de la congregación para manifestarse continuamente en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Esto lo dice Pablo. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Por esta razón, y es lo que dice Pablo en el versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Lo que está haciendo Pablo aquí está citando Isaías 49:8. Dice, es como si Pablo les estuviera diciendo a la iglesia en Corinto, ya ustedes recibieron esa gracia. Y por si alguien pregunta, ¿cuándo, Pablo? A ver, ¿cuándo recibimos esa gracia? Y luego Pablo en Isaías dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Dios salvó al pueblo, le dio su auxilio al pueblo, le dio ese socorro al pueblo. Dios fue misericordioso con el pueblo. Y luego le dice Pablo a la iglesia en Corinto, ese socorro de Dios, ustedes también lo tienen hoy. Esa salvación de Dios, esa gracia, porque es como comienza el pasaje, esa gracia también es latente hoy. Esa salvación de Dios en el Antiguo Testamento, ese socorro de Dios que vemos en el Antiguo Testamento,
es esa misma salvación y esa misma gracia que se expresa ahorita, que se expresa hoy. Porque entonces nadie puede decir, no, es que eso fue antes, Dios. Eso fue el sacrificio pasado. No, es la misma gracia ahorita. Es que yo fui muy malo, es la misma gracia ahorita. Es que tú no sabes, Dios, lo que me hicieron, es la misma gracia ahorita. Así como hay personas que dicen, no, deja cambio, soy más bueno y luego me acerco. No, es esa misma gracia ahorita. La palabra que utiliza aquí para referirse a tiempo, en tiempo, aceptable te he oído. He aquí el tiempo aceptable. La palabra en griego es kairos. Y luego lo repite, es como si fuera un pleonasmo para reforzar la idea, porque utiliza la palabra kairos y luego utiliza la palabra aceptable. Que la palabra aceptable también se traduce como oportuno. Hermano, ¿cuándo es oportuna la salvación? Hoy. Hoy. La salvación no es como el eslogan de la tienda, que dice, hoy no se fía, mañana sí. Y usted va mañana para pensar que mañana se fía, pero resulta que el mañana ya es hoy. Y vuelve a ir mañana y así sucesivamente y nunca hay gracia. Nunca hay fiado. Aquí es todo lo contrario. ¿Cuándo es aceptable? Hoy. ¿Cuándo es oportuno? Hoy. Pastor, pero he pecado. Hoy es oportuno. Pastor, pero es que usted no sabe lo que yo he vivido. Hoy es oportuno. Oiga, pastor, pero es que usted no sabe lo que me han hecho. Hoy es oportuno. Reconcíliate con Dios. Es lo que Pablo está expresando en esta porción. Quienes hemos recibido ese llamado de Dios, nos damos cuenta de que es un llamado oportuno y benéfico. Ese tiempo oportuno, ese kairos de la salvación, hermano, es ahora. El evangelio siempre será oportuno. Hermano, la gracia de Dios, el socorro de Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Y unos pudieran decir, pero ¿cómo? ¿Si lo hago después o qué? No, hoy y siempre va a ser oportuno. Y les pongo este ejemplo. Una persona tiene la oportunidad en secundaria porque tiene un compañero que es cristiano que le predica la palabra. Y pues resulta que no, después, y estoy aquí en el de Chongue, ¿verdad? De la secundaria. Y luego después tiene otro compañero cristiano en el bachilleres que le predica la palabra y dice, no, después. Y luego así en la carrera hasta que ya la persona, ya a los 50 y tantos años, tiene a lo mejor alguna enfermedad o lo corren del trabajo, le pasa alguna situación. Y luego esa persona se acerca a un cristiano porque se acuerda de todo lo que le compartieron sus compañeros anteriormente. Y decide y acepta a Cristo, acepta esta salvación, esta gracia. ¿Qué sucede? Dice la persona, Dios llegó de manera oportuna. Sí, hermano. Pero igual de oportuno hubiera sido en la secundaria, igual de oportuno hubiera sido en el bachilleres, igual de oportuno hubiera sido en la carrera, igual de oportuno es en el ahora. Porque Dios nunca llega tarde. Y no he conocido una persona que aunque Dios sea oportuno, no he conocido una persona, o más bien todas las personas que conozco, que reciben a Dios ya tarde, que Dios viene a ellos ya tarde, no conozco persona que no diga, ¿cómo no lo hice antes? ¿Cómo no me acerqué antes? Pero aún así, hermano, Dios es oportuno. Ahorita, hermano, no es tarde. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás experimentando? Hermano, ahorita es el tiempo perfecto, es el tiempo oportuno. Nosotros hemos recibido y aceptado ese mensaje. Sí, vamos a experimentar oposición, pero qué triste cuando la oposición viene dentro de la iglesia. Usted puede decir, del no creyente me puedo esperar lo que sea. Del no creyente me espero lo que sea. Pero del creyente, ¿qué esperamos, hermano? Esperamos el carácter de Cristo.
Del creyente esperamos que sea incluso como Cristo. Por esto es un compromiso, hermano, de todos ahorita, reconciliarnos con Dios, precisamente para siempre demostrar ese carácter. La iglesia nos debe alentar a reconciliarnos con Dios y a dirigirnos al Evangelio de manera constante. Por eso, más adelante, dentro del mismo capítulo, Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque un incrédulo no me va a animar a reconciliarme con Dios. Y aunque este pasaje del yugo desigual, algunos lo aplican únicamente a una relación sentimental para matrimonio, hermano, puede aplicar para todo. Puede aplicar para todo. ¿Por qué no me debo de unir a un yugo desigual en muchísimas cosas? Porque el yugo desigual no me va a animar a reconciliarme con Dios. El yugo desigual me va a llevar a alimentar mi ego. El yugo desigual me va a llevar a alimentar mi dolor. El yugo desigual me va a llevar a alimentar los sentimientos que yo tengo muchas veces para que sigan creciendo. Pero la iglesia, ¿qué hace? La iglesia reconcilia con Dios. En la iglesia nos animamos a reconciliarnos con Dios para que el yo sea el que mengüe. Y Dios sea el que siga creciendo y sea el que siga desarrollándose en nosotros. Al ser embajadores en nombre de Cristo, ¿qué hacemos? Somos llamados a proclamar la reconciliación con Dios. Tanto con los no creyentes, con los creyentes. Somos embajadores en el nombre de Cristo y os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No podemos ser indiferentes a la necesidad de reconciliación de las personas con Cristo. Y si no podemos ser indiferentes a esa necesidad que vemos con los no creyentes, no podemos ser indiferentes al ver una falta de reconciliación con Dios de un creyente. Por lo tanto, entre nosotros nos animamos primeramente a reconciliarnos con Dios para que esa reconciliación se exprese en la misma iglesia. Santiago capítulo 3, versículos del 14 al 18 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero el especial énfasis de este pasaje lo voy a hacer en esa llena de misericordia, de buenos frutos, pero sin incertidumbre. Es decir, que en la iglesia o en los lugares donde se expresa la sabiduría de Dios en medio de creyentes, no hay incertidumbre, hay confianza. No hay algo malo va a pasar. Hay espero en Dios. Espero en que hay sabiduría. Espero el bien del otro. Espero la bendición del otro. Pero también reconociendo que los demás no van a tener incertidumbre hacia mí. Porque hay esa confianza basada en la sabiduría de Dios, basado en el poder de Dios que está obrando en nosotros. La reconciliación con Dios nos conducirá a expresar su gracia y a vivir en su sabiduría. No podemos ser agentes de reconciliación ni reconciliarnos con nuestro hermano si seguimos en rebeldía contra los mandamientos de Dios. Si seguimos en rebeldía contra Dios. Una persona rebelde con Dios no está en reconciliación con Él. Y una persona que está rebelde con Dios, no puede ser una persona también que esté reconciliada con su prójimo. El ideal de Dios para la humanidad lo vemos en el jardín del Edén, donde había una armonía del hombre con Dios, el hombre caminaba con Dios, el hombre platicaba con Dios, y había una armonía del hombre con el mismo hombre. Cuando se rompe esa reconciliación con Dios, cuando se rompe esa armonía con Dios, se rompe la armonía con el prójimo. Primeramente, hermano, es un llamado a reconciliarnos con Cristo. Es un llamado a ir a Cristo, a ir a los pies. Yo no conozco ninguna persona
que haya ido a los pies de Cristo para reconciliarse con Él, para reconciliarlo con el Padre, y que Cristo lo haya rechazado, independientemente de lo que haya pasado. Dios reconcilió con Él mismo a un Saulo de Tarso que está escribiendo este pasaje. Y usted sabe, ¿qué era Saulo de Tarso? Híjole, quién sabe qué tantas atrocidades habrá hecho. Sabemos el qué, pero no sabemos el cómo. El cómo le añade todavía más crueldad. Sabemos que Saulo mataba a cristianos. Hermano, pero creo que si supiéramos el cómo, diríamos, no, este cuate sí estaba pero bien alejado. Porque el cómo muchas veces añade esa crueldad. ¿Y qué hizo Dios con Saulo? Lo reconcilió con él por iniciativa de Dios. Hermano, no eres un caso imposible para Dios. No eres una reconciliación imposible para Dios. Por lo tanto, para Dios, ninguna reconciliación es imposible o es incapaz de llevarse a cabo. No podemos estar en rebeldía con los mandamientos de Dios. Debemos de primeramente reconciliarnos con Él. ¿Cuándo es el tiempo de reconciliación? Ahora, le está diciendo Pablo a la iglesia en Corinto. Sí, en su momento vino la salvación, pero ese tiempo de reconciliación de ustedes, iglesia en Corinto, de ustedes, hermanos en la iglesia Bautista Emanuel, de usted, hermano, hermano en potencia, ¿verdad? Porque todavía no es hermano, es tiempo de reconciliarse con Dios. La reconciliación siempre será oportuna por la simple razón de que la reconciliación siempre es necesaria. Siempre es oportuna porque siempre es necesaria. Dios quiere que te reconcilies con Él por medio de Cristo. Y que esa gracia sea lo que empiece a renovar tu vida y a gobernar tu vida. La gracia de Dios no fue dada solamente para salvarnos, lo repito, sino para transformarnos. Por eso Pablo dice, no se recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia no puede quedarse solo en una experiencia del pasado. Fui salvo por la gracia de Dios, ¿verdad? No, hermano, sigo siendo salvo, santificado por la gracia de Dios. ¿Por qué? Vuelvo al ejemplo que le puse al principio. El chorro sigue. No es fui salvo por la gracia de Dios, hermano, sigo recibiendo el chorro de bendición de la gracia de Dios. No solamente es soy salvo. No es solamente una experiencia pasada, es algo que debe de reflejarse hoy en toda nuestra manera de vivir, en nuestra manera de perdonar, en nuestra manera de reconciliarnos, en la manera de amar a nuestros hermanos, es donde se experimenta la gracia de Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Quien no ama, no ha experimentado la gracia salvadora de Dios. Si no amamos, no podemos dar amor. Si no podemos expresar la gracia, es porque posiblemente pensamos que la hemos recibido. O ahí la tenemos, pero la estamos desperdiciando, hermano. La gracia de Dios no puede ser algo que se desperdicie, si estamos conscientes de lo valioso que es. Si hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, entonces también debemos de vivir como agentes de reconciliación dentro de la iglesia. No podemos predicar gracia y vivir alejados de Dios. No podemos predicar gracia y vivir en contienda o indiferencia hacia mi prójimo. Hoy sigue siendo ese tiempo aceptable, el día oportuno para volver a reconciliarnos con Dios y expresar esa gracia que nosotros vamos a recibir por medio de esa reconciliación. La reconciliación será necesaria porque el Evangelio siempre será necesario. Y donde la gracia de Dios gobierna, el carácter de Cristo se manifiesta. Donde la gracia de Dios gobierna, el carácter de Cristo se manifiesta. Es latente. Por eso esta exhortación tan importante que Pablo le da a la iglesia en Corinto. No es en vano, iglesia en Corinto. No la reciban en vano. Aprovechenla. Ahí está la llave. Ahí está la fuente. Vayan a ella, aliméntense de ella. Riéguense, llénense de ella, empápense de ella. Hace tiempo
en una escuelita bíblica de vacaciones que era de pescados y de agua y de todo eso. Hice precisamente en el sermón del último día trajimos una alberca y no lo iba a hacer ahora, pero es el objetivo. Y les decía a los hermanos, aquí está Cristo, ahí está la alberca, ahí está la gracia, ahí está la gracia. Y les digo, pero hay gente que a la gracia la agarra y agarraba agua y ya. Ay, qué rico se siente, refresca, más en el verano en ese entonces. Y refrescó poquito, pero pasaron 10 segundos y yo les decía a los hermanos, me refrescó poquito, pero miren, esa gracia ya no se nota. O sea, ya no se nota que me refresqué. Ya se evaporó la gracia. Digo, entonces hay personas que incluso hacen eso con la gracia chipi del domingo. Hay personas que agarran el vaso y le digo, ¿se nota? Pues sí se nota. Y entre más se acerque, más se nota. Pero no me empapo todo. Hasta que entonces me metí en la alberca, agarré un balde. ¿Se nota? Sí se nota. Hermano, ahí está la fuente. Empapémonos de la fuente. Empapémonos de la gracia para poder vivir esa reconciliación con Dios. Versículos del 3 al 5. En obviamente lo que está hablando Pablo es cómo son esas consecuencias de la reconciliación. Y en esa reconciliación ahora Pablo habla de que esa reconciliación de Dios con Dios se expresa por medio del testimonio sacrificial. ¿Estás reconciliado con Dios? Sí. Pregunta, ¿qué sacrificas? ¿Qué has sacrificado ahora que estás reconciliado con Dios? Porque va a haber cosas que van a atentar contra la reconciliación con Dios. Hay cosas que atentan para que seas en contra de que seas un buen empleado, ¿no? Ahí tenemos el Netflix, híjole, ¿qué hago en el trabajo? ¿Ve el Netflix o qué? Atenta en nuestra productividad como empleados. Nuestra flojera atenta en nuestra productividad como empleados. Si llego tarde, atenta si me voy temprano o si falto. Eso atenta en mi relación laboral. Hermano, hay cosas que atentan en nuestra relación con Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay cosas, hermano, que se tienen que sacrificar. Y es ahora lo que está diciendo, lo que va a hablar Pablo en estos 3 versículos. ¿Qué estamos sacrificando para nuestro ministerio, para nuestra relación con Dios? Dice Pablo, versículos del 3 al 5, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Dice, ay Dios, no, si yo no quiero ser cristiano, ¿verdad? Pues todo lo que nos está hablando como que no son cosas así demasiado agradables. Así como el joven rico. Si no estamos dispuestos a entregar, nuestro Dios es otro. Si no estamos dispuestos a entregar, a sacrificar, hermano, nuestro Dios es otro. Si no estamos dispuestos a hacer nada para ser de bendición, para expresar esa reconciliación con Dios, esa relación más importante que nosotros tenemos, habría que preguntarnos si estamos yendo a la fuente de la gracia. La gracia de Dios se expresa por medio de nuestro testimonio. La gracia de Dios se expresa por medio de nuestro sacrificio vivo, como dice Pablo en Romanos capítulo 12. Presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Los creyentes en Corinto aceptaron la gracia de Dios
de manera oportuna y están reconciliados con Dios. Ahora, la misma iglesia en Corinto manifestará una vida que concuerda con la relación más significativa que ahora ellos tienen. Hermano, no te voy a preguntar, a lo mejor tú lo infieres o lo supones, pero la relación más significativa que tenemos es la relación que va a alterar todas las demás relaciones. Nuestra relación más significativa es la relación que va a alterar las demás relaciones. ¿Conoce personas que han puesto a su trabajo en primer lugar? Todas las relaciones las toman en torno al trabajo. ¿Me permitirá ser buen trabajador si tomo esta relación? ¿Qué va a pasar si falto? ¿Qué va a pasar si no hago ese tiempo extra? ¿Qué va a pasar si no me capacito? Si la relación más importante es nuestra relación laboral, todas las relaciones van a estar en torno a beneficiar nuestra relación laboral. ¿Conoce a personas que la relación que tienen en primer lugar es la relación que tienen con sus hijos? Ay, no, es que mi hijo. Ay, es que no quiere mi hijo. Ay, y le preguntan, llega el esposo y pregunta, ¿qué vamos a comer, señora vieja? Mujer, esposa, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? Y luego la esposa dice, el niño quiere Winnie's. Ah, bueno, pues bueno, comemos Winnie's, ¿verdad? La relación más significativa que tengamos, hermano, va a alterar todas nuestras demás relaciones. Todas las relaciones se ven afectadas por esa relación prioritaria. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Pablo, reconcíliense con Dios. Estamos reconciliados con Dios, relación vertical. ¿Cómo se expresan las relaciones horizontales? Basado en esa relación que yo tengo con Dios. Nuestras relaciones horizontales se han visto afectadas por nuestra relación con Dios, o nuestra relación con Dios es la que se ha visto afectada por nuestras relaciones horizontales. El centro, ahora, como el centro es la relación con Dios, no hay razón para tener una conducta que ofenda, es lo que quiere decir la palabra tropiezo. El hecho de decir no tropezamos, no somos de tropiezo, es no ofendemos a los hermanos. La vida del embajador de Cristo es acorde al mensaje de reconciliación. Y Pablo lo dijo anteriormente, si eres embajador, ahora en el nombre de Cristo, ustedes son embajadores, están reconciliados con Dios. Ahora su relación principal es la relación que tienen con Dios. Y esa relación tiene que afectar todas las relaciones. Va por encima de todas las relaciones. Y es importante analizar cómo se comportará o cómo se comporta una persona que tiene la intención de conciliar. ¿Ha tenido un problema interpersonal usted? ¿Cómo se comporta la persona que quiere conciliar? Generalmente la persona que quiere conciliar es la persona que se humilla primero. Generalmente la persona que quiere conciliar es la persona que va. Y es lo que pide Dios de nosotros. ¿Cómo ha sido Cristo con nosotros, hermano? Él fue el que vino. Él fue el que siendo Dios se hizo semejante a los hombres. Él es el que quiere reconciliarse con nosotros. Ojo, no porque Él lo necesite, sino porque todos lo necesitamos. Hermano, la reconciliación, lo vuelvo a repetir como lo dije en el primer punto, la reconciliación es necesaria. Y aquí Pablo está hablando de un testimonio de reconciliación. No es cuestión de reputación, no es cuestión de lo que los demás piensen de nosotros. Ahora la preocupación de Pablo es ejercer su ministerio efectivamente. Y esto es muy importante lo que voy a decir. Bueno, era todo, ¿verdad? Pero dice, para que el ministerio no sea vituperado, no sea de tropiezo, no sea de ofensa, os recomendamos en todo como ministros de Dios. Ojo, os recomendamos en todos como ministros de Dios. Recuerden, no es una epístola pastoral dada a una persona en específico. Todos como ministros de Dios. Y dice, en mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustia,
azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos. Aquí, hermano, lo importante de esto es de que sí, no es cuestión de reputación, pero ahora la preocupación de Pablo es de que el ministerio se realice efectivamente. Pero qué curioso que muchos de nosotros pensamos que lo que desacredita al ministro muchas veces es el pecado. ¿Estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo. El pecado desacredita a ministros. Pero aquí Pablo no está hablando de pecado que desacredite. Aquí no está diciendo, por su pecado, el ministerio es vituperado. Aquí Pablo está hablando de responsabilidad. Aquí Pablo está hablando de sacrificio. Muchas veces, hermano, el ministerio es vituperado no por nuestro pecado, sino por nuestra falta de sacrificio. Muchas veces el ministro es desacreditado no por su pecado, sino por su falta de sacrificio, por su falta de responsabilidad. Está siendo vituperado por la irresponsabilidad, muchas veces más, está siendo más vituperado por la irresponsabilidad que por el pecado. Pablo ya dejó claro que tenemos este tesoro en vasos de barro y la excelencia es del poder de Dios. Pues sí, hermano, somos vasos de barro y la excelencia es del poder de Dios. Hermano, cuide el vaso. Cuide el vaso. Utilícelo efectivamente. Protéjalo. Aunque el llamado es de Dios, el llamado es de Dios y el llamado es irrevocable, la irresponsabilidad nos puede desacreditar. Esto es bien fuerte, porque podemos conocer ministros que a lo mejor no los caracteriza el pecado, pero sí los caracteriza lo irresponsable. A lo mejor muchos podrán decir eso. No tengo pecado que me desacredite. Y la irresponsabilidad. Y lo repito, aunque el llamado es de Dios, ¿qué sucede si nuestra falta de sacrificio nos desacredita? El creyente, en especial nosotros como ministros, tenemos que vigilar constantemente nuestro vaso, nuestra vida, nuestro vaso de barro, para que no se quiebre ni llegue a ser de ofensa ni de burla para los creyentes ni para el mundo. Todo esto nos lleva a entender que no solamente es no hacer lo que desacredite, no voy a hacer algo que me desacredite. Ahí estaríamos hablando de hacer cosas malas. Se trata de hacer algo, hermano, que nos acredite. El testimonio es de Dios, el llamado es de Dios, pero que nos acredita. Y aquí Pablo nos está diciendo y nos dice cómo precisamente él nos puede expresar por medio de su testimonio sacrificial que él puede estar acreditado como ministro. No tiene que ver con el ímpetu, a veces con el que predicamos, con la unción, ¿verdad? Como dicen unos. No, hermano, sencillo. Responsabilidad y sacrificio. Tenemos que presentar esa responsabilidad, ese sacrificio. Es un testimonio sacrificial. Pablo dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¡Wow! Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Oiga, qué padre sería. Oye, hermano, viene aquí alguien. Oye, hermano, es que necesitamos un hermano de tu congregación que nos ayude porque estamos levantando una obra en tal colonia. ¿A cuál me prestas? Y decirle al hermano, al que quieras. Al que quiera. ¿Por qué al que quiera? Cualquiera va a desempeñar un buen trabajo. En todo, nos recomendamos en todo como ministros. Hermano, qué maravilloso sería eso, ¿no? Al que le ponga la mano. Aquí todos somos buenos gallos y en cualquier gallinero cantamos.
¿verdad? Aquí todos somos pericos y en cualquier lugar somos verdes. Aquí somos cristianos y en cualquier lugar somos trabajadores. Somos buenos ministros. La ausencia de pecado no necesariamente acredita. Fíjese. La ausencia de pecado no necesariamente acredita. Se necesita un testimonio de responsabilidad sacrificial. Por eso Pablo aquí dice y empieza: nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Por qué nos recomendamos? ¿Por qué soy recomendable como ministro de Dios? Y Pablo dice, en mucha paciencia. La paciencia, de hecho, si usted lee versiones como Nueva Versión Internacional, en algunos pasajes donde utiliza la palabra paciencia, en la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional utiliza la palabra perseverancia. Nos acreditamos en todo. Nosotros como ministros nos recomendamos en todo como ministros porque somos muy perseverantes. Hermano, la perseverancia nos debe de acreditar. Indica una actitud que refleja constancia en medio de las pruebas. Sin duda, la perseverancia es una manifestación de fe y de fidelidad. Pablo dice, soy recomendable, somos recomendables, porque primeramente somos perseverantes a pesar de la situación. Hermano, si sacamos el perseverómetro, el pacientómetro en la obra, tribulaciones, dice Pablo, en mucha paciencia, en tribulaciones. Hermano, las aflicciones del mundo pueden detener a un ministro de Dios. Las aflicciones del mundo detienen. Hermano, ¿qué detuvo a Pablo? Vamos a encarcelarlo para que se detenga la obra. No, hombre, ¿qué la detuvo? Ni que nada. Ahí van las cartas de la prisión. ¡Sas! Ahí vienen los hermanos a visitarlo. Hermano, yo digo que ni la muerte puede tener al ministro de Dios, porque aún así en la muerte, en el mismo funeral del ministro, hay bendición. ¿Qué detiene un ministro de Dios? ¿Qué tribulación detiene un ministro de Dios? Por eso fíjese, es lo importante, no solamente del pecado que desacredita, sino de la responsabilidad que acredita. A Pablo lo atribularon, lo golpearon, ahorita vamos a hablar de los azotes, pero ahora con el creyente, que ya nos lo habló en el capítulo 4, el creyente podrá ser atribulado, podrá ser perseguido, podrá ser derribado, pero no angustiado, desamparado ni destruido. La tribulación nunca deberá de ser un pretexto para ser irresponsable en el ministerio. La tribulación nunca deberá de ser un pretexto para no cumplir con mis disciplinas como hijo de Dios. Hermano, la aflicción es parte de la vida, pero el ánimo en el Señor solo se presenta en la vida cristiana. Los creyentes y los no creyentes recibimos aflicción, pero solamente los creyentes somos animados en el Señor. Pablo dice nuevamente, ahora, necesidades. ¿Qué la dicen? Hombre, mire, tenemos que perseverar. Es una cuestión de perseverancia. Va a haber tribulaciones. Hermano, va a haber necesidades. ¿Quién de usted no tiene necesidades? Expresa una idea de presión en medio de las circunstancias. Hermano, todos presentamos impedimentos que pueden estresarnos. Todos nosotros podemos tener una necesidad económica, alguna necesidad en relación a algún bien material. Y entiendo que la obra de Dios se hace con recursos. Hermano, alabamos con recursos, predicamos con recursos. Alguien pagó por la Biblia que usted compró. Alguien pagó por el comentario bíblico en el cual nos auxiliamos. Usted viene en un recurso. Pero la falta de necesidad, hermano, no tiene que ser un pretexto. Aquí, en medio de esto, entendemos que sí, la obra de Dios se hace con recursos, pero la falta de recursos nunca va a detener la obra. Angustias u opresión, algo de lo que difícilmente podemos escapar. La vida nos presenta muchas formas para angustiarnos. Pablo lo dijo en el capítulo 4, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Hermano, la vida es angustiante, pero no hay opción de no seguir.
porque nos dice Romanos que en Cristo somos más que vencedores. En azotes, luego azotes, cárceles, tumultos, en duras labores. No, ya digo uno con eso dice, no, pues yo ya no quiero ser cristiano, pues me voy a ir como en feria. Pero a pesar de todo, hermano, hay gozo. Hermano, Pablo fue encarcelado, sí. Fue azotado, que la que sí fue azotado. Hubo tumultos, hubo gente que lo quiso perseguir, sí. Hubo duras labores, sí. Esto nos dice que Pablo experimentó dolor físico ocasionado por opresores, que estuvo encarcelado tratando de detener el ministerio, pero eso no detuvo el ejercicio de su tarea delante de Dios. Incluso para ejercer el ministerio, Pablo tuvo que trabajar arduamente para ganarse la vida. Es como si Pablo estuviera aquí diciendo, perseveré. ¿Y cómo se notó esa perseverancia? Mira, porque en medio de las tribulaciones seguimos. Porque las necesidades no fueron un pretexto. Porque las situaciones que me angustian y las problemáticas que presento día a día como persona, no como apóstol, como persona, tampoco me detuvieron. Porque me metieron a la cárcel, me azotaron, hubo gente que me estuvo persiguiendo. Y es más, en ocasiones necesitaba trabajar para poder subsistir. Y nada de eso me detuvo. Hermano, muchas veces esos son los pretextos que ponemos para no fortalecer nuestra reconciliación con Dios. ¿Por qué no te reconcilias con Dios? Es que tengo mucho trabajo. En trabajo arduo, dice Pablo. ¿Por qué no te reconcilias con Dios? Es que tengo muchas broncas, tú no sabes. En angustias perseveré, dijo Pablo. ¿Por qué no te reconcilias con Dios? Es que estoy en medio de muchos problemas. Aquí Pablo dice, en medio de tribulaciones me reconcilié con Dios. Perseveré en medio de las tribulaciones. No hay situación que nosotros hayamos experimentado que el mismo Cristo, el mismo Pablo no la haya vivido. Nuestro trabajo tampoco es un impedimento para servir, al contrario, hermano, es una bendición que Dios provee muchas veces para suplir y fortalecer a la congregación. Y por si todavía pensamos que falta, todavía Pablo dice, en desvelos y en ayunos. ¡Sas! O sea, no solamente persevero en todo eso, me he desvelado y ese desvelo es una comprobación de mi perseverancia. He ayunado y ese ayuno ha comprobado precisamente que estoy perseverando. Y aquí es curioso porque el ayuno no solamente se refiere a algo voluntario. Hermano, incluso se lo puedo decir desde el ámbito pastoral, no conozco un pastor que no se haya desvelado en cualquier labor eclesiástica. No lo conozco. Es más, ni existen, se me hace, en una labor eclesiástica específicamente, porque nos hemos desvelado en el cine o algo, pero en una labor eclesiástica. Nos habla de la necesidad de trabajar y la de urgencia de orar, sí, pero también nos habla de que el ayuno puede ser referente o a la oración o a un ayuno involuntario. De que Pablo esté diciendo, hubo ocasiones en las que incluso ni siquiera pude comer y aún así perseveré. Hermano, un testimonio sacrificial. ¿Por qué? Porque un testimonio sacrificial. Porque muchas veces todo esto son pretextos que ponemos para no fortalecer nuestra relación con Dios. Pero ¿qué sucede si la relación es la más importante? A pesar de las tribulaciones, a pesar de las necesidades, a pesar de las angustias. Hermano, todo esto refleja si nuestra reconciliación con Dios es nuestra relación principal. No es algo que se puede ver relacionado en cuanto al ejercicio de un ministerio dentro de la congregación. Ese hermano tiene a Dios en primer lugar porque hace algo dentro de la iglesia. No, hermano. Podemos aplicarlo a la oración y podemos aplicarlo a la lectura de la palabra. Perseveramos en la oración y en la lectura de la palabra cuando hay tribulación, aflicción.
Nuestras tribulaciones, necesidades, aflicciones, angustias impiden que oramos o leamos la palabra. Es más, nos desvelamos o ayunamos porque durante el día no apartamos el tiempo para orar o para leer. Es como si dijéramos, híjole, este día no pude apartar el tiempo para orar. Y mi hora de acostarme es a las 11 de la noche. Voy a acostarme a las 12 para tener ese tiempo. La verdad, hermano, eso no es un desvelo. O al contrario, voy a tener un día muy ocupado. Me voy a levantar más temprano para orar. Perseverancia, hermano. Perseverancia. Todo eso refleja si nuestra relación con Dios es la relación principal. Si esto refleja que nuestra relación con Dios no es la relación principal, ¿qué crees, hermano? En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo es aceptable. Ahora, hermano, es que pastor, pues todo eso que dice, pues uno lo estaba haciendo yo, pues, el que esté libre de pecado, que sea el primero en aventar la piedra. Hermano, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo, o sea, tu relación con Dios no es la principal. Hermano, ahora es el tiempo. Hay una pregunta muy sencilla, pero muy profunda que nos deberíamos de hacer y que nos confronta. ¿Qué da evidencia de todo lo que hemos hablado, o incluso de cosas que no hemos hablado, que Cristo realmente es nuestra relación principal? ¿Cuál es la evidencia? Dentro de lo que hemos hablado e incluso hasta cosas que no. ¿Qué me puedes decir que esa es la evidencia de tu relación principal? Cuando Dios ocupa el centro, nuestra vida cambia en manera de servir, en manera de perseverar, pero también nuestra vida cambia en cuanto a la manera de sacrificarnos y en que nos sacrificamos. El siguiente separador, hermano, que les voy a dar, va a decir, pero no fuera serie, porque te aventabas otro capítulo. Ay, no se crean, no va a decir eso. Sacrificamos cosas, hermano, por diversión. Sacrificamos relaciones por diversión. Sacrificamos relaciones por salud. Sacrificamos gustos por salud. La relación con Dios va a cambiar nuestra manera de servir, nuestra manera de perseverar, nuestra manera de sacrificarnos. Si tu manera de servir, de perseverar, de sacrificarte con Dios no ha cambiado, hermano, necesitas reconciliarte con Dios. Aquí Pablo, si te fijas, no ha presumido títulos. Aquí lo único que Pablo ha dicho es mostrar su fidelidad y su perseverancia en medio de tribulaciones, cansancio, necesidades, desvelos, etc. Hoy vivimos en un tiempo donde muchos quieren el privilegio del ministerio. Muchos dicen, qué padre ser como Pablo. Incluso muchas iglesias dicen, qué padre ser como la iglesia la iglesia de los Hechos. Qué padre que creciera de esa manera y que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Queremos la iglesia del libro de los Hechos, pero no queremos vivir como la iglesia del libro de los Hechos. Queremos ser como Pablo, pero no estamos dispuestos a pagar el precio y el sacrificio que Pablo pagó. Hermano, aspiramos a ser como Cristo. No vamos a poder si no sacrificamos. No vamos a poder si no colgamos en la cruz el yo. Somos llamados a reflejar esa misma reconciliación. Cristo perseveró, Cristo sufrió, Cristo sirvió y se entregó para reconciliarnos con el Padre. Nosotros somos llamados a reflejar esa misma reconciliación con una vida de entrega que no se preste a un tropiezo
por irresponsabilidad en este caso. Nuestras tribulaciones nos acercan más a Dios o nos alejan de Él. Nuestras responsabilidades nos están frenando. ¿Las estamos utilizando como excusa o las estamos utilizando para glorificar a Dios? Nuestro sacrificio diario, nuestra vida como sacrificio vivo, ¿acredita el evangelio que predicamos? Que el Señor, hermano, nos encuentre como vasos frágiles, pero también como vasos disponibles, como vasos cansados, pero también vasos fieles, como vasos imperfectos, pero vasos que perseveran. Porque una vida, hermano, reconciliada con Dios no quiere decir de que va a ser una vida perfectamente intachable. Creo que muchas personas pueden decir, pero Poncho, es así. Bueno, que no cuestionen nuestra fidelidad a Dios, que no cuestionen nuestra perseverancia, que no cuestionen nuestro sacrificio. ¿Qué debemos hacer? Y esto es lo más suave. ¿Qué debemos hacer? Hermano, Dios ya lo hizo. La gracia ahí está. La fuente ahí está. El chorro ahí está. ¿Qué debemos hacer? Ve y métete. Ve y empápate. Ve y llénate de Dios. Ve y acércate a Cristo. Ve a Cristo primeramente para encontrar esa salvación en Él si no eres salvo. Ve a Cristo como tu refugio. Ve a Cristo para que des fruto. Ve a Cristo para restauración de tu vida. Porque necesitas la reconciliación. La reconciliación, recuerde, es oportuna porque es necesaria. Y esa santidad que Dios quiere realizar en nosotros, ve a Cristo para que Cristo sea el que haga todo eso. No quiero predicar nada en cuestión de que es que tú tienes el poder. No, para nada. Soy el vaso frágil. ¿Qué tengo que hacer como ese vaso frágil? Tengo que ir a la gracia. Tengo que ir a la fuente para que ese vaso frágil esté lleno del agua viva. Hermano, vayamos a Cristo para reconciliarnos con Él, para que Cristo sea el que nos haga nuevas criaturas, para que Cristo sea el que nos haga embajadores en su nombre y que todo esto, como consecuencia, sea una consecuencia de que nuestra relación con Dios ahora es nuestra relación principal. Reconciliémonos con Dios, hermano. Siempre es oportuno, nunca es tarde y obviamente creo que ahorita de ninguno de nosotros, ninguno puede decir, no necesito la reconciliación. Vayamos a Dios, hermanos. Refugiémonos en Cristo y aprendamos de Él. Aprendamos de Cristo, seamos como Cristo y que su Espíritu Santo, por medio de su gracia, sea lo que nos transforme, nos santifique, nos redima y nos lleve a esforzarnos por fortalecer esa relación constantemente. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. A lo mejor, pues en medio, Señor, de que pueden ser pocos versículos, la exhortación es necesaria, Señor. Tú sabes, Señor, lo que la oración que no pretendemos, Padre, que sea una exhortación con dolo para nada, que no sea una exhortación que infrinja culpa, pero sí que nos haga ver nuestra realidad. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre, porque no vamos y llenamos nuestros botes de tu gracia. Ahí está la fuente, ahí está la lluvia, Padre, y no la llenamos.
Preferimos, Señor, ir a otras fuentes y hacer las cosas con nuestro esfuerzo y ahí andamos todos desgastados, todos angustiados. Cuando tú eres la fuente de gracia inagotable, Padre, perdónanos por eso. Te pido, Dios, para que pues trabajes en nuestra mente y nos hagas conscientes, Señor. Haznos conscientes, Señor, de esa necesidad de ir a ti. Porque no se trata de presentar un sacrificio para recibir algo, porque no es una manda, Padre. No se trata de presentar un sacrificio para lavar mi conciencia de que estoy siendo productivo. Porque no, Señor, tampoco se trata de eso, sino de presentar un sacrificio porque la relación contigo es lo que más nos importa. Es lo esencial, Padre. Síguenos alimentando, Señor. Te pido, por favor, Padre, que en medio de lo que leamos entre semana, que en medio de lo que estudiemos, que en medio de lo que oremos, las exhortaciones que recibamos, de predicaciones que escuchamos, Señor, haz efectiva tu palabra en nosotros, Señor. Pero que también tengamos diariamente en mente esa necesidad de siempre reconciliarnos contigo, Señor. Siempre reconciliarnos contigo. Gracias, Señor, porque tú no desechas a nadie. Porque tú eres el que incluso, Señor, viene para reconciliarnos contigo, Señor. Gracias por eso. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque hoy es el tiempo de recibir esa gracia. Y hoy es el tiempo, Señor, de recibir esa reconciliación. Manténnos en esta semana, Señor, esta palabra constante. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de reconciliación. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén.